tenemos un informe para recordarlo y vamos a hablar con dos especialistas en dónde estamos y si este tipo de campañas, además motorizada desde una municipalidad, son peligrosas o es asumir una nueva realidad en cuanto al consumo de drogas. A ver, quiero ver el informe primero y después ya los presentamos y avanzamos en este tema. La Dirección de Juventudes de la Municipalidad de Morón publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se ve la entrega de folletería durante un evento recreativo, cultural y solidario denominado La Minga, organizado por la comuna. En los folletos se lee el siguiente texto: si vas a consumir, acordate de estos consejos. Porro prensado, mejor flores, conseguilo de fuentes confiables. Cocaína, pastillas, anda de a poco y despacio. Toma poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo. Se lee. Si te detienen, tenés derecho a un abogado. En el mismo folleto se despliega otra parte donde se publican como contactos útiles los teléfonos del Cedronar 141, SAME 107 y CPA Morón 752-25846. Acércate al stand de Juventudes. Promocionaban personas con remeras rojas y negras con la inscripción Municipio de Morón, mientras mostraban cómo hacían entrega de las guías de bolsillo para disfrutar a pleno, según se muestra textualmente. Bueno, y está en estudio el doctor Gustavo Gómez, él es médico psiquiatra, coordinador de la Red Provincial de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación, autor de libros donde trata justamente la problemática del consumo. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y el licenciado Víctor Chaín, que es psicólogo también, que nos van a ayudar a entender un poquito todo el tema de la problemática de adicciones. Primero le pregunto al panel si alguno, a raíz de esta campaña, si la vieron, la escucharon, si tienen alguna opinión. Por ahí el debate se dio durante la semana. Y muchos decían, quienes entendían que era una barbaridad, esto era una apología al consumo, y otros que decían, bueno, pero este tema es como el aborto, es aceptar que existe y bueno, si existe, que sea de una manera, entre comillas, más segura. Y pongo las comillas. Una experiencia. Sí. Hace unos años mi hijo me despierta y me dice, me llamó Juan Cruz, se había ido con un amigo a la costa atlántica para avisarme que fulanito se acaba de morir. Quiso probar éxtasis, tomó una pastilla y se murió. O sea, el chico no era consumidor, sino que con una sola pastilla de éxtasis, bueno, esto porque vos decís, si empezás de a poquito y todo eso que... A mí sinceramente cuando vi la noticia se me vino automáticamente ese ejemplo a la cabeza. Esta semana hay que recordar, hubo un operativo por parte de la Policía de Drogas Peligrosas, la Policía de la Provincia de Corrientes, donde detuvieron a una pareja de salteños que vive en Corrientes y que hacía viajes regulares hasta Salta, y le encontraron 1 kilogramo de cocaína que estaba a punto de ser distribuido entre diversos kioscos narcos de la ciudad. 10 días después que en otro operativo, en este caso las fuerzas federales, detuvieron a 4 salteños en la provincia de Corrientes con 5 kilogramos de cocaína de máxima pureza. Estamos hablando ya de una droga mucho más fuerte. Está bien, pero ¿y este dato, Gustavo, qué viene a decir? Digamos, ¿abona el tema de que se consume y entonces hay que hacer algo o a decir no se está haciendo nada? Hoy dijo la ministra de Salud de la Nación en un medio nacional que el objetivo de esta difusión o de esta promoción o de este panfleto no era el de estimular el consumo de drogas, sino de que sirva como política de reducción de daños para prevenir a la población que no caigan las adicciones. Es siempre importante que en estos temas debatamos y no que lo metamos. Bueno, es la palabra ya de la ministra de Salud de la Nación, esto trascendió lo que era el ámbito municipal. Le pregunto a los doctores ahora, Gustavo, ¿qué opinás primero de la campaña en sí? Yo creo que ha sido un error porque lo hacen de manera indiscriminada y entonces puedo responder con acciones, con hechos que hemos llevado a cabo nosotros antes de que aparezca la pandemia, haciendo política de reducción de riesgo y daño, que fue, por ejemplo, el Tarahui Rock. Lo que hicimos es ir en conjunto con el gobierno provincial, con la municipalidad, con la universidad y con Cedronar, y dábamos agua y dábamos fruta a las personas que concurrieron al Tarahui Rock. Explícame lo que es una política de la política de reducción de riesgo y daño. Lo que aporta es que, sabiendo que hay un consumo, este debe existir y debe ser trabajado como un proceso, porque ahí, en lo que dice Gustavo, hay un concepto un poco erróneo donde él delimita o habla sobre la sustancia.
La política de reducción de daños habla sobre el consumo. El consumo está hecho por un sujeto, es decir, haciéndolo para que se entienda, es verbo y no sustantivo. Es decir, son las personas las que llevan adelante el consumo y debemos trabajar en ese sentido. Pero ¿daban frutas y agua porque la gente se droga y necesita tomar agua cuando consume pastillas? No, las frutas y agua actúa como reducción de riesgo y daño, porque si vos te hidratás, el efecto que tiene una sustancia como el alcohol, en ese caso, que es lo que presumía que hemos quemado bien el Tarahui, eso reducía su efecto. Y también, obviamente, tener el estómago lleno y tener glucosa pura, digamos, o sea, con una ustedes fruta. no, a ver, sería no decir no consuman alcohol o no consuman alcohol, sino decir, bueno, si consumen tanto alcohol, tomen agua, entonces no se hidratan. No. El tema es un proceso que existe. Nosotros no le podemos, nadie le puede obligar. Encima hay otras cosas. Esto va para 3 programas de seguido. Es decir, donde hay situaciones que ayudan al consumo masivo, por ejemplo, el consumo de alcohol. Entonces, pero, doctor, cuando usted decía hoy, esto se hizo de manera indiscriminada, habla de algo que comunicacionalmente se manejó de manera pésima. Porque, por ejemplo, si vas a consumir, le está hablando al que no consume también. Por eso te digo. Andá de a poco. Y resulta ser que ahí te tiro un caso yo de lo que pasó con un chico, un adolescente correntino, que dijo, voy a probar. Y tomó una pastilla y se murió. Por eso te digo, ese es el error y te estoy mostrando la otra cara de la moneda. Además también tenemos estadísticas que hablan de un 10% de la población que tiene consumo problemático y el 90% que no lo tiene. Ahora tenemos que enfocarnos hacia el 90% y bajar el 10%. Y a los que tienen el 10% tenemos que aplicarle la política de reducción de riesgo y daño y el tratamiento en ese sentido. ¿90% que no tiene consumo problemático o que no consume? 90% que no tiene consumo problemático. El 10% de la población tiene consumo problemático, o sea, eso es altísimo, o sea, ha venido subiendo. O sea, y entre la gente que consume y no consume, ¿cómo es? Por eso le digo, nosotros tenemos que trabajar como política de Estado en la prevención. El 90% tiene que pasar a 91%, digamos, bajar el de 10 a 9%. ¿Consumo problemático? Sí, consumo problemático. ¿Cuándo es problemático? El consumo es problemático cuando le afecta a la persona en su psiquis, en su físico o en sus relaciones. ¿Hay consumo de drogas no problemático? Lo que ocurre es que nos estamos basando en lo externo y no nos preguntamos por qué vemos este consumo masivo de drogas, por qué la adicción en nuestros tiempos es el mal de nuestros tiempos. Nadie se pregunta sobre eso. Todos estamos viendo si hay reducción en el año, si más o menos dosis. ¿Y por qué, pero nadie se pregunta el por qué. ¿Por qué antes no había esto y por qué ahora sí? Bien, salimos de una... ¿No había o no hablábamos de eso? Antes, en generaciones anteriores de nuestros abuelos, esto no se veía, no se naturalizaba. Las drogas que conocemos hoy. Las adicciones en este sentido, y con todo el daño que esto generan las drogas más potentes, como recién lo decía el señor Varela, que con una sola pastilla, digamos, ya fue letal. Bueno, esto no había antes. Es muy importante que como sociedad nos preguntemos cuáles son las causas que nos está llevando a este consumo masivo. ¿Por qué la adicción es el mal de nuestros tiempos y no de otros tiempos? Bien, eso creo que es lo más importante porque es abordar la raíz del problema. Respondiendo al interrogante, bueno, salimos de familias patriarcales donde el padre era la autoridad por excelencia y de esta manera, bueno, los hijos salían con una internalización de esta autoridad de los padres donde se obedecía a rajatabla a las normativas familiares. Esto a su vez hacía que las personas puedan comportarse sanamente en sociedad. No obstante, esta figura patriarcal de alguna manera fue desplazada por las nuevas generaciones en un sentido contrario. Y este sentido contrario tiene que ver con lo opuesto. Es decir, los padres ahora, muchas veces escucho en mi consultorio decir a los padres, bueno, yo voy a hacer lo que mis padres no hicieron conmigo. O la libertad que yo no tuve, yo se la voy a dar a mis hijos. Recuerdo una madre que decía, bueno, yo les dejo que fumen tranquilamente a mis hijas de 14 años de edad, 15 años de edad en la casa porque mis padres fueron muy represores conmigo. Bueno, claramente vemos un sentido de compensación en esta madre que es de alguna manera lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Los padres están siendo relativistas, no asumen su rol de padre y esto está teniendo un efecto... Pero se puede ser, y le pregunto a ambos, porque es muy difícil, incluso ahora muchos padres están mirando y dicen, pero yo le digo que no fume, que no tome, que no se drogue. Y me dicen que por ser represivo lo que voy a lograr es que fume, que tome y que se drogue. Hay dos causas centrales en la adicción, en la instalación de la adicción en los jóvenes. Uno tiene que ver con la ausencia del rol de los padres, es decir, los padres ausentes, digamos, pueden estar las figuras presentes, físicas de los padres, pero no su rol.
¿sí? Y el otro extremo tiene que ver con una presencia de los padres, pero una presencia excesiva, que también es una forma de abandono. ¿Qué significa una presencia excesiva? Sobreprotección, que son los casos más recurrentes. Las madres, por ejemplo, que se escucha mucho decir en mi consultorio, recibo muchísimas madres que dicen, si yo le di todo a mi hijo, a mi hija. Pero únicamente esos casos, porque me da la sensación que estamos dejando, y le pregunto, otro universo, o sea, siempre tiene que ver con esa cuestión familiar, porque uno también puede asociar, y ahí no quiero criminalizar el consumo, pero que hay una gran incidencia, y Gustavo lo va a decir, sobre todo en el delito, cuando consumen. O sea, siempre analizando la noticia dicen, y ahí entra, no, bueno, pero es una cuestión social, es la marginalidad social. Sí. En relación al ejemplo que diste, es correcto y está estudiado a nivel mundial eso que te hicieron en un lugar donde hay una concentración de gente que está por consumir alcohol o droga, le llevo agua, le llevo... Eso no es facilitarle el consumo y no hay una estrategia, una táctica alternativa para a la vez decirle, mirá, si estás consumiendo, pero no sería mejor que no lo hagas. Y la táctica alternativa sería no vender alcohol, no dejar que entre el alcohol, no ver cómo se consume, pero eso no ocurrió. Es decir, ¿Se puede? No digo un discurso, en el mismo sentido que le das agua, es decir, toma agua porque si porque te dice drogas... reducción de riesgo y daño cuando la persona, vos ya no podés evitar que consuma. Y con lo que respecto a lo que vos decís de los papás, o no sé quién decía, tenemos que, no es un no consuma, es hablar, tener un diálogo donde se le habla de un límite. Se le tiene que explicar. Y para eso hay que invertir un tiempo. Yo coincido con lo que dice el licenciado, pero a su vez también hay otras situaciones también que están carentes, que son la autoridad de la escuela, la autoridad en general. O sea, hay varias autoridades que se han ido diluyendo y que han permitido. Y en ese sentido aparecen ofertas que están, digamos, desreguladas, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con la oferta fundamentalmente de cosas, de sustancias lícitas. En ningún lugar del mundo, ninguna política dio resultados. Entonces, la solución hay que inventarla. ¿Estamos tan lejos de tener esa solución? Sí, yo te diría que hay que inventarla y propongo que cada uno la invente en el sentido de esto que estamos dando en el diálogo en la casa. Eso se logra de esa manera, lo que estamos diciendo acá. Hay dos factores centrales. Uno tiene que ver con la célula social, es decir, con desde lo social, de alguna manera, ahí vemos una puesta en evidencia de este caso de Morón, donde el municipio mismo está induciendo al consumo a la población. Claramente, este intendente no es consciente del rol directivo que tiene a la sociedad, del rol conductor, y este rol tiene que ver justamente con la autoridad, con impartir normas, no se puede relativizar. Acá se está desdibujando la frontera entre el bien y el mal. De alguna manera viéndolo al mal de manera relativa, como diciendo, bueno, un poco está bien, y no, lo que está bien y lo que está mal. No existen términos medios en este sentido. ¿Se puede analizar en términos así de bien y mal? No, yo creo que es un fenómeno complejo y un poco también respondiendo a lo que dice Gustavo, otra forma es una gran alianza, por eso esto es tan complejo. Es decir, la alianza tiene que ver con la familia, con el Estado, con la justicia, es decir, ponernos de acuerdo entre todas las partes, porque acá vos vas a ver en el análisis de todo esto que todas esas partes fallan y nos cuesta mucho dialogar. Por eso te nombraba hoy, cuando nosotros hacíamos la reducción de riesgo y daño, que estaba la facultad, estaba el gobierno provincial, estaba el gobierno municipal, estaba la CEDRONAR, es decir, tenemos que generar esa alianza y tenemos que generar educación y tenemos que generar vínculos sanos en general. Es que yo creo que, ustedes dieron un ejemplo de lo que pasó acá, este es un ejemplo para mí mucho más potente de una situación de esta característica, es como que el Estado empieza a admitir que tiene la batalla perdida. Hay un reconocimiento del fracaso, claramente, sí. Otra cuestión que no se está teniendo en cuenta acá es el fenómeno de tolerancia. Lo que ocurre es que no se puede reducir el daño como diciendo, bueno, un poquito nada más, porque se está desconociendo la adicción Perdón, pero la legislación en este país te permite esa tolerancia. Si vos tomás más de 0,50, estás multado. Si tomás menos de 0,50, no te multan. Y claramente ¿Cuál es la diferencia? Es lo que en un gramo, sí. la ley te cancela. Se supone que en un gramo está la diferencia entre 49 que el físico, y 50 hay diferencia. Y bueno, es una cuestión científica la del gramo, pero el sentido es que vos con menos de 0,5 seguís manejando y te manejás tu físico, frenás a tiempo, tenés reflejo, y después de 0,5 no.
La Si tolerancia no tiene tenés que ver con poner que... alcohol cero, que justamente, sería así. y entonces, esperá, y te va a explicar la teoría del doctor, a los de alcohol cero los acusan de política excesiva de reducción de daño, porque ¿qué genera? Conductor responsable, el único que no toma, y los otros 4 nos mamamos totalmente. Fíjate qué lindo. Qué difícil que es encontrar un punto. Él decía que reconocer que la batalla está perdida, ¿no? No es reconocer, sino aceptar el rol que deben asumir tanto el Estado como la familia, que es un rol de autoridad, donde no se debe relativizar. Acá el error está en la relativización, está en esta cosa de desdramatizar un mal, como lo es una droga, En como este lo sentido es una también está adicción. eso del consumo recreativo, es una manera de relativizar, ahora que se plantea tanto el consumo recreativo de sustancias como si hubiera un consumo que está bueno, que no hace nada y otro que no. ¿O no? El consumo de drogas, sea mucho o poco, viene a tapar un vacío en la persona. Entonces es muy importante que nos preguntemos por qué. ¿Qué es lo que está ocurriendo que este vacío emocional, interior, de alguna manera se está queriendo llenar con droga? Esa es la pregunta central que nos deberíamos hacer. ¿Por qué la persona necesita consumir? ¿Para qué? Sí, yo respondería también a lo que dice Martín, porque ahí vos tenés dos lecturas. Una es que el amigo de tu hijo consumió y tu hijo no consumió. Entonces ahí nosotros... No, mi hijo estaba en Corrientes cuando recibió la llamada. Pensé que estaba Él me ahí. despertó para contarme lo que pasaba en Villa Gesell. Bueno, pero igualmente, ahí es donde vamos, es decir, que hay gente que no consume y cómo tenemos que ponerle límite y tenemos que establecer, por ejemplo, cómo actúa la sustancia, y ojo que la sustancia, insisto, incluye el alcohol. Claro, El mayor porcentaje de consumo es en alcohol, el segundo porcentaje del cigarrillo, el tercero tiene que ver con los psicofármacos, es decir, son todas sustancias lícitas, y después recién vienen las otras sustancias ilícitas. De manera que tenemos que hacer una política integral donde trabajemos en la prevención fundamentalmente, como yo decía, eso no tenemos ninguna duda, y esto también reconocer que el abstencionismo, que está de mano del prohibicionismo, ha fracasado. Entonces lo que tenemos que desarrollar son políticas de Estado y una alianza social, como le decía anteriormente, que nos ocupemos de ver qué les pasa a cada uno de nosotros. ¿En qué se basó el éxito de la campaña contra el tabaco, si es que tuvo éxito, de hacer que la gente hoy fume menos? Y tuvo bastante éxito, no tanto como se quisiera, pero ha tenido éxito en la concientización, en el trabajo, y ha hecho limitaciones, ha delimitado la zona, ¿cómo no me sale en este momento el nombre? En lugares públicos, solo se podía fumar. Libre de humo. Claro. Antes teníamos ejemplos que estábamos en la facultad o estábamos en el consultorio y la gente fumaba. Bueno, esa limitación ha surtido efecto y ha hecho que se disminuya el consumo de cigarrillo. Es cierto, en ese sentido hay que reconocerlo. Y también otra cosa, sacó bastante la propaganda, ¿te acordás que la Fórmula 1 y demás estaban relacionados con la propaganda? No hay más propaganda. Es decir, fíjate vos, ahí hay una política integral que ha logrado resultados. Yo le quiero agradecer, quiero dejar una última reflexión sobre el cierre en relación a este tema, en relación a qué momento estamos atravesando, qué hacer, porque usted habló de los padres, muchos padres pueden estar mirando, pueden verse preocupados. Mi recomendación, yo trabajo mucho con los padres, con mis pacientes, pero también con los padres sobre todo, porque los padres deben ejercer su rol de padres. Es muy importante entender de que la personalidad de los hijos no es una casualidad, no es un azar, sino tiene que ver estrictamente con el vínculo con los padres. El rol de autoridad, de entender de que los padres no son los amigos de los hijos, sino son padres y deben ejercer su rol normativo, de poner normas, de dialogar con los hijos, es muy importante, porque este sistema de autoridad que primero está afuera de los hijos, luego se va a internalizar, es decir, que los hijos van a ir interiorizando lo que está afuera, pero si esto no está afuera, desde un primer momento no se puede interiorizar ningún sistema de normas, y si no hay ningún sistema de normas inscripto en la mente, en el aparato psíquico, la persona funciona sin normas. Es decir, da riendas sueltas al placer, a la satisfacción, como si todo estuviera permitido. Esa es una de las causas más recurrentes en el consumo de drogas. Víctor, gracias. Sí, yo quería reflexionar también algo que omitimos totalmente hoy, que es el consumo de pantallas. Ahí empieza la película. Pensemos en eso para la prevención, porque el consumo de pantallas acabo de venir del Congreso Argentino de Psiquiatría y se ha hablado bastante de ese tema, es lo primero que aparece y que predispone al ser humano, o sea, a los niños, para que pueda existir un consumo de sustancias posteriormente. ¿Cómo? ¿Consumo de pantallas? ¿Teléfono? Sí, tablet, el teléfono, fundamentalmente, sí. Un chico que no tiene límites a la hora de consumir o tener el teléfono... No, el chico recibe un estímulo. Sí. Tengo una foto, vos sabés que saqué una foto en el Congreso, viendo una
una madre en el desayuno con una nenita que estaba tenía 2 años de la nenita, Ajá. estaba con la pantalla. Entonces, esa pantalla es la que primero empieza a estimular, a sobreestimular el sistema nervioso central, y eso predispone, está estudiado, el consumo de sustancias. ¿A partir de qué edad? A partir de los 2 años. O sea, empezamos mal, o sea, ahí empieza la estimulación. Claro, pero la pregunta es, ¿a partir de qué edad se le puede dar a un chico una pantalla? A partir de los 6 años, como mínimo, hablamos del televisor. La Sociedad Argentina de Pediatría habla 0 pantalla hasta los 6 años, incluido el televisor. Así que fíjate vos lo lejos que estamos de lo que es una prevención real. Pero ocupémonos de eso, porque si hablamos de prevención, tenemos que hablar de eso. Y obviamente de un montón de políticas más que lo que dice es que a partir de los 18 años o los 20, recién se puede ingerir un tipo de sustancia, por ejemplo, el alcohol. O sea que ahí vos tenés un límite biológico, digamos, que se da de patadas contra lo que es culturalmente donde se empieza a consumir a los 12 Prefiero años. que hagan la previa en casa y que estén aquí en otro lado. No, por eso te digo, si no tienen 18 o 20 años, eso no está bien. Doctor, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. venir. Gracias a Domi, ¿nos todos. quedó algo pendiente? Tenemos los números de cómo Sí. terminó la encuesta. A ver, dale, ¿cómo terminó la encuesta? La encuesta terminó 38 a 62. La gente consideró que Milei es una esperanza. 66 dice que es una esperanza y 38 que es un peligro. 62. 62% dice Ahí que no es te una van a cerrar los esperanza y números. 38% Como el dice INDEC. que representa un peligro, así que estaremos atentos a esto en la semana seguramente. Muchas gracias, Domi. Bueno, la seguimos mañana en distintos horarios, estamos todos en Radio LT7. Muy buen programa, este primer programa de la temporada 6 de Equipo de Noticias. Los esperamos acá el próximo domingo. Mañana seguimos con todo lo que dejó el programa, es un montón. ¿A alguien le quedó algo pendiente? ¿No? Todo bien, todo ¿Vamos todos? ¿Nos vamos? Nos vamos. Que tengan una excelente semana. Un medio confiable. En LT7 nos renovamos para acompañarte en cualquier lugar. Nos adaptamos al